Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy día 11 de noviembre del año 2023. Pues hoy vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual tiene una enseñanza tremenda. Ya sabéis que cada uno de vosotros, en cualquier momento del día, en el momento que os apetezca, aquí no tenemos un horario fijo de escuelas bíblicas, podéis enviar vuestros mensajes en audio. Así que voy a enviar yo el primer mensaje en audio y luego vosotros pues enviáis también vuestros comentarios en audio si tenéis preguntas sobre Hechos capítulo 2, el capítulo enterito, porque es un capítulo tremendo, tiene una enseñanza espiritual para edificarnos en la fe impresionante, de modo que comenzamos. Bien, voy a comenzar a leerlo, la versión que voy a utilizar es la Reina Valera de 1960. Y mientras lo voy leyendo, lo voy comentando. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, el día de Pentecostés era una de las fiestas santas celebradas por los judíos, por los hebreos. Estaban todos unánimes juntos. Aquí cuando habla de todos, se refiere a los discípulos de Jesús. Parece ser, porque tampoco lo aclara mucho el texto, que eran solamente los 12 apóstoles los que estaban aquí reunidos. Y a lo mejor había algunos más. Bueno, sí, estaban también María, la madre de Jesús. Sí, eran bastantes discípulos. No solamente eran los apóstoles, sino bastantes discípulos que estaban ahí unánimes juntos. ¿Por qué dice que estaban unánimes juntos? Porque tenían un mismo pensar. Estaban esperando la promesa que el Señor Jesús les dio. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, de esta fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo. Y es lo que estaban haciendo. Estaban ahí expectantes, estaban unánimes, estaban juntos, estaban todos esperando la venida con poder de este poder de Dios, con el cual iban a ser llenos los apóstoles de Jesús. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjate lo que dice. Dice un viento recio. En hebreo, la palabra que se utiliza que ahí es ruaj, que significa viento, y atención porque es para referirse al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, el viento recio. Evidentemente, yo pregunto, a ver, ¿qué es el viento? ¿Un viento recio qué es? Aquí lo dice. Dice, como de un viento, dice, se oyó del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El viento es una energía, ¿verdad? Yo pregunto a los falsos cristianos trinitarios, a ver, ¿el viento es una persona divina? ¿Es una persona divina literal el viento? No, es una energía, pero es la energía de Dios, el viento de Dios. Por eso es que en Génesis 1, capítulo 1, verso 2 se dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuál es la palabrita hebrea que ahí aparece? Es ruaj, viento. Eso es lo que significa la palabra ruaj, viento. En griego es neuma, la palabra equivalente en idioma griego es neuma. Este viento de Dios, esta energía de Dios, sopló y llenó toda la casa. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos bien clarito lo que es el Espíritu Santo. Es una energía, es la fuerza activa de Dios. Es la energía, es la fuerza más grande de todo el universo. De ninguna manera se trata de una tercera persona divina, ni tampoco de Dios. Es el Espíritu de Dios. Esta fuerza activa de Dios, este viento de Dios, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿De acuerdo? Eso es el Espíritu Santo, más claro que el agua pura. Aquellos que enseñan que el Espíritu Santo es una persona divina, una tercera persona divina, pues sencillamente no creen en la Biblia. Yo lo siento por ellos, pero son auténticos apóstatas de la fe y falsos cristianos. Están rechazando lo que enseña la Biblia bien clarito, que el Espíritu Santo es la ruaj de Dios, o dicho en otras palabras, el viento de Dios. Bien, vamos a seguir. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora está hablando aquí de lenguas de fuego. Así es como se describe también al poder de Dios, lenguas de fuego. Por eso es que dijo el Señor, Juan el Bautizador, y Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Eso es lo que dijo Juan el Bautizador sobre Jesús. Él, es decir, Jesús os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí es donde vemos el fuego, en estas lenguas de fuego. Fueron llenos de este poder de Dios los apóstoles de Jesús, de esta energía de Dios, de esta ruaj de Dios, de este fuego de Dios. ¿De acuerdo? Bautizados con el Espíritu Santo, con esta ruaj, con este viento de Dios y fuego. Aquí tenemos el fuego. En las lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Y luego sigue diciendo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿De qué fueron llenos? ¿De una persona divina? ¿De una tercera persona divina? No. Fueron llenos de esa ruaj de Dios, de ese viento de Dios, de ese fuego de Dios que es el Espíritu Santo. Es la energía, la fuerza de Dios, es una fuerza, como dijo Jesús bien clarito en Hechos capítulo 1, verso 8, que ya lo estuvimos viendo el otro día. ¿Qué dijo? Mas recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Aquí lo tenemos. Fueron llenos el día de Pentecostés de una fuerza, de una energía. No fueron llenos de ninguna tercera persona divina, sino de una fuerza de Dios que es la ruaj de Dios. El aliento, el viento de Dios. Eso es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Lo enseña bien clarito toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Ese es el Espíritu de Dios, el viento de Dios. Y fueron llenos de este poder de Dios. Recordad que el viento es un poder, es una energía. Fueron llenos de este poder de Dios, de esta fuerza de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Que comenzaron a hablar en otras lenguas. En griego la palabra que ahí se utiliza es glosa, que significa idiomas humanos. En otras lenguas, según el Espíritu, el poder de Dios les daba que hablasen. Esta energía de Dios, esta fuerza de Dios les estaba guiando, les estaba llevando a hablar en esas lenguas, en esos idiomas. Y ahora atención, y aquí pues que vean cómo la han engañado, Satanás ha engañado completamente a las mal llamadas iglesias evangélicas pentecostales. Los falsos cristianos pentecostalocos dicen que la jerga, la estupidez que hablan ellos es un cultos, es este don de lenguas mencionado aquí en Hechos 2, que hablaron los apóstoles. ¿De verdad? Lo que hablan los falsos cristianos pentecostalocos en sus cultos es este don de idiomas, este verdadero don de lenguas mencionado aquí en Hechos 2. Bueno, pues mirad cómo mienten estos falsos pastores y falsos ministros, falsos cristianos pentecostales o pentecostalocos. Vamos a ver las lenguas que hablaron los apóstoles de Cristo el día de Pentecostés. ¿En qué consistía este verdadero don de lenguas? Y dice lo siguiente: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Está hablando del Imperio Romano. Y sigue diciendo: y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, atención, les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Les oían hablar en sus idiomas. ¿No les escucharon decir a los apóstoles, como dicen los chiflados y subnormales endemoniados pentecostalocos? En estas iglesias diabólicas pentecostales, eso es lo que hablan, una jerga satánica, carnal, diabólica, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas mencionado aquí en Hechos 2. Aquí lo tenemos. Idiomas, como dice aquí, idiomas que hablaban todos los miles y miles de israelitas y proselitos que estaban reunidos ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. Cada uno les oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua, no en esa jerga estúpida, carnal, perversa que hablan los falsos cristianos pentecostalocos, bien en sus sectas o bien en privado. Bien, vamos a seguir leyendo y a seguir comentando. Y dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Refiriéndose a los apóstoles de Jesús. Recordad que todos ellos eran galileos, eran de la región de Galilea, al norte de Israel. Y luego dice:
¿Cómo pues les oímos hablar? Les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Lo veis? Eran idiomas humanos, lenguas, idiomas, que es lo mismo. No estaban hablando en la jerga satánica y falsa que hablan los falsos cristianos, evangelocos, pentecostalocos. Eso que hablan en las iglesias estas diabólicas y falsas y apóstatas es una falsificación repugnante y satánico del verdadero don de lenguas, que desde hace más de un siglo ha engañado a millones y millones de falsos cristianos, evangelocos, pentecostalocos. El verdadero don de idiomas, de lenguas, repito, eran idiomas humanos. Y para recalcar, para dejar claro de una vez por todas que eran idiomas humanos, lenguas humanas, mirad lo que dice. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, es decir, israelitas. Sabéis que había millones de israelitas que vivían en la dispersión, vivían en otras naciones, ¿vale?, que formaban parte del Imperio Romano. Como eran estas zonas de Partia, Media, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Para el que no lo sepa, prosélitos eran los gentiles que se hacían judíos, que empezaban a guardar la Torá, se circuncidaban. Esos eran los prosélitos, eran gentiles que querían guardar la Torá, se circuncidaban y guardaban la ley de Moisés. Fijaos, eran todas regiones, naciones, territorios de lo que formaba el antiguo Imperio Romano. ¿De acuerdo? Eran idiomas humanos, no era la jerga satánica que hablan los pentecostalocos. Y sigue diciendo, prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, tienen nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Es decir, estaban como borrachos, alegres. No estaban borrachos de ninguna manera, sencillamente habían sido llenos del Espíritu Santo, de este poder de Dios, de la fuerza activa de Dios, y comenzaron a hablar en estos idiomas humanos, para que les pudieran entender todos los israelitas y prosélitos que ese día estaban ahí reunidos en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés. Pudieron escucharles, cada uno en su propia lengua, en su propio idioma, que hablaban desde pequeños, de todas esas regiones del Imperio Romano. ¿Lo veis? El verdadero, y ya con esto termino este pequeño comentario y ya os dejo paso a vosotros, el verdadero don de lenguas, según la Biblia, el verdadero don de idiomas es el mencionado en Hechos capítulo 2. Cuando escuchéis por ahí a uno de estos falsos y chiflados pentecostalocos, como lo era el difunto Gigi Ávila y millones más, haciendo gala de esa jerga estúpida, hablando incoherencias, subnormalidades, como incalaita, vaca, carra, basarrita, barra, están endemoniados, os lo aseguro. Están endemoniados, espíritus inmundos, espíritus engañadores, les han tomado posesión. Están controlados completamente por estos espíritus inmundos, espíritus engañadores, que se han engañado con doctrinas de demonios, haciéndoles creer que eso es el verdadero don de lenguas, el verdadero don de idiomas, cuando, como acabo de demostrar, el verdadero don de idiomas es este que hemos estado viendo: idiomas humanos, lenguas humanas. Así que bueno, dejo paso ya al resto de los hermanos. Pues si hay algún valiente, algún hermano pues que quiera colaborar, participar y enviar algo que sea edificante sobre este asunto, pues adelante, no tengáis miedo, no tengáis vergüenza y hacedlo. Estamos ya en Escuela Bíblica, y que los mensajes sean en audio, por supuesto. Cuando llegó el día de Pentecostés, después de que Matías fue contado con los 11, 1:26, llegó el día de Pentecostés, o fiesta de las semanas, griego gemera o Pentecostés, ordenada por Dios en la ley. Éxodo 34:22, Deuteronomio 16:10, Segunda de Crónicas 8:13.
estaban todos unánimes juntos, es decir, cuando llegó el día de Pentecostés o fiesta de las semanas. Verso 1a. Estaban todos unánimes juntos. Matías con los 11, 1:26, y el resto de los 120. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Estaban todos unánimes juntos. Verso 1. Y de repente vino del cielo un estruendo o ruido fuerte, griego ecos, como de un viento recio que soplaba. No era de un viento recio que soplaba, sino como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese estruendo o ruido fuerte, como de un viento recio que soplaba, verso 2a, llenó toda la casa donde estaban sentados, posiblemente la casa donde habían subido anteriormente al aposento alto o tercer piso donde moraban los 11. Y se les aparecieron lenguas repartidas, después de que vino del cielo un estruendo o ruido fuerte como de un viento recio que soplaba, verso 2. Se les aparecieron lenguas repartidas o idiomas distribuidos, griego glosadiamerizo, de los que estaban unánimes juntos. Verso 1. Como de fuego. Así se les aparecieron las lenguas repartidas o idiomas distribuidos. Verso 3a. Como de fuego, lo que significa que no eran de fuego, sino como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Las lenguas repartidas o idiomas distribuidos como de fuego, verso 3a, se asentaron sobre cada uno de ellos, es decir, los que estaban unánimes juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. BLA, Biblia Latinoamericana, DHH, Dios habla hoy. Después de que les aparecieron lenguas repartidas o idiomas distribuidos dados a cada uno, asentándose sobre cada uno de ellos, verso 3. Quedaron todos, no algunos, sino todos, llenos del Espíritu Santo, es decir, del Espíritu o poder de Dios. 1:9, 4:33, 5:9, 6:8, 10:38, también Lucas 1:35, 24:49, Romanos 8:9, verso 11, Primera de Corintios 6:14, Segunda de Corintios 13:4, Colosenses 2:2. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, después de que fueron todos llenos del Espíritu Santo, verso 4a. Comenzaron a hablar en otras lenguas o a anunciar en otros idiomas, griego laleo heteroglosa, lo que significa que cuando se les aparecieron lenguas repartidas o idiomas distribuidos, verso 3, aún no habían comenzado a hablar en otras lenguas o a anunciar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así comenzaron a hablar en otras lenguas o a anunciar en otros idiomas. Verso 4a. Según el Espíritu, es decir, Cristo, 2 de Corintios 3:17, les daba que hablasen o anunciasen, aposengomai, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o anunciar en su propio idioma. Verso 6. Estaban atónitos o aturdidos, griego existemi, y maravillados o asombrados, su amazo, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan o anuncian? Griego laleo. ¿Cómo pues les oímos hablar o anunciar? Laleo, cada uno en nuestra lengua o idioma, griego glosa, en la que hemos nacido.
La respuesta a esto es porque el Espíritu les daba que hablasen o anunciasen esas lenguas o idiomas. Versículo 4. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Estos son los que les oyeron hablar o anunciar cada uno en su lengua o idioma en la que habían nacido. Verso 8. Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos allí residentes, tanto judíos como prosélitos, gentiles convertidos al judaísmo, griego prosélutos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios, es decir, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones más allá de África, más allá de Cirene, y romanos allí residentes, tanto judíos como prosélitos, gentiles convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Verso 9 al 11a. Les oyeron hablar o anunciar, griego laleo, en sus propias lenguas o idiomas, griego glosa, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Les oyeron hablar o anunciar en su propia lengua o idioma las maravillas de Dios. Verso 11. Y estaban todos, no algunos, sino todos, atónitos o aturdidos, griego existemi, y perplejos, dudosos o confusos, griego diaporeo, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Es decir, se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Verso 12. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o vino fermentado, griego gleucos. 1:13. Efectivamente, hermano Dairon, cuando dice ese pasaje, de hecho, según el Espíritu les daba que hablasen, se refiere a Cristo. Efectivamente, Cristo resucitado, Cristo es el Espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45, fijaos que dice: según el Espíritu les daba que hablasen, no dice según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Eso es importante, eso que has dicho, muy bien. Se refiere a Cristo, el Espíritu vivificante. Cuando el Nuevo Testamento habla del Espíritu, así, simplemente el Espíritu, por ejemplo en el libro del Apocalipsis, si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se refiere al Espíritu Santo de ninguna manera, se está refiriendo a Cristo resucitado, el cual es un Espíritu vivificante, como leemos en 1 Corintios 15:45. Y fue Cristo quien dio los 7 mensajes a las 7 iglesias. Lo que el Espíritu, es decir, Cristo, dice a las iglesias. Fue Jesús quien dio esos mensajes a las iglesias, no fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, efectivamente, cuando en Hechos capítulo 2 se dice según el Espíritu les daba que hablasen, efectivamente, era Cristo, que fue Cristo quien dio los dones espirituales a su iglesia, es Jesús, es Cristo ese Espíritu que les daba que hablasen. Les dio Serón, el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, para que otros les pudieran entender. Efectivamente, muy bien dicho eso de que se refiere a Cristo ahí cuando habla del Espíritu. En el versículo 4 dice que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Crees que tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo? La respuesta es no. Por ejemplo, ser lleno del poder del Padre Celestial. Tenemos, por ejemplo, cómo enseñó el apóstol Pablo a los demás, como los hermanos de Corintios, por ejemplo. En todas sus cartas tenemos su forma
de trabajar su mentalidad, su comportamiento en general, ¿no? Tal como se enseña en sus cartas. Bueno, eso es ser lleno del poder del Padre Celestial. Y tener el poder del Padre Celestial podría decirse un nivel bajo de, ¿cómo decirlo?, de operar, vamos a decirlo, ¿no? Hasta aquí lo dejo. Paso al número 2. En el versículo 8 dice que oían a los apóstoles hablar en sus idiomas con el don de lenguas. La pregunta que hace el hermano que dice: ¿crees que el don de lenguas eran idiomas humanos o era un idioma que nadie conoce, como Rabaya, Kamataya, Tudu, todas esas palabras que hablan esos pasos cristianos de los pentecostales, entre otros? Pues el verdadero don de idiomas era simplemente hablar en idiomas extranjeros. Esa es la correcta enseñanza y no la estupidez que se enseñan y se oye hoy en día de esos falsos pastores, falsos maestros, etcétera, etcétera. Y además hasta el apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios capítulo 13 versículo 8, junto con el contexto, se enseña bien clarito que ese don de idiomas ya cesó en la época de los apóstoles. Paso al 3. Dice así: en el discurso de Pedro, ¿crees que Pedro predicaba el Jesús te ama o predicaba la resurrección del Señor Jesús y el arrepentimiento de pecados? Pues el segundo. Los apóstoles predicaban la resurrección del Señor Jesús y el arrepentimiento de pecados. Tenemos, por ejemplo, en el versículo 38, de 37 al 38, y después más adelante se enseña también en el libro de los Hechos de esta magnífica enseñanza. Los apóstoles jamás enseñaron: Jesús te ama, que Dios te ama. No andaba diciéndole a la gente así, sino que ellos predicaban el verdadero evangelio, tal como está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, obviamente. Número 4. En el versículo 45 dice que los primeros cristianos vendían sus propiedades, repartían el dinero entre todos y ayudaban a quien necesitase. La pregunta es: ¿crees que las iglesias de hoy en día, lideradas por un pastor, reparten el dinero que recaudan entre los feligreses y se ayudan mutuamente? Es una buena pregunta. Hoy sabemos perfectamente bien que hay falsos pastores, falsos maestros, hasta falsos apóstoles que roban a la gente, utilizando un falso diezmo monetario que es totalmente antibíblico. El verdadero diezmo, como está escrito en el Antiguo Testamento, hasta el Señor Jesús también lo dijo, que se trata de alimentos y no de plata, de moneda. Y es un mandamiento para el pueblo de Israel. Nosotros, para los verdaderos cristianos, tenemos un mandamiento de decir, tenemos una enseñanza, mejor dicho, que es una ofrenda para los necesitados y ayudar a los hermanos en Cristo.
no tenemos ningún mandamiento en el Evangelio sobre diezmar, sino se trata de una ofrenda. Obviamente, esto también podemos ayudar a los hermanos en Cristo con alimentos, lógico. Si un hermano está pasando necesidad, hambre o sed, uno teniendo, se le da. No se trata de compartir y demostrar el verdadero amor para con los unos y los otros. Obviamente, a tu prójimo. Y cuando hablo de prójimo, no estoy refiriendo a todo el mundo entero, sino solamente los hermanos en Cristo, no fuera de este. Ojito, porque hay enseñanzas que están enseñando todo lo contrario, que es una doctrina de demonios que afecta la salvación eterna, porque como por ejemplo la católica romana considera prójimo hasta los maricones también, a los asesinos y etcétera, etcétera. Pues prójimo es un tipo de amor fraternal. Aquellos que consideran prójimo a esta clase de personas están siendo y enseñando un falso evangelio, siendo en contra del verdadero evangelio, enseñando un falso evangelio a la vez. Ojito con esta doctrina de demonios. Y bueno, el apóstol Pedro predijo, o más bien profetizó, mejor dicho, en 2 de Pedro capítulo 2. En ese mismo capítulo se enseña bien de lo que son capaces de hacer estos personajes que roban a la gente. Ahí lo dijo todo el apóstol Pedro. Cómo se comportan, cómo se seducen a la gente para robar, si es posible, hasta los pobres. Hasta igual te pueden robar hasta la propia casa, porque meten a Dios en cosas que no tienen nada que ver, y esta clase de gente tiene una mentalidad de terrenal y no de espiritual. Puedo poner el ejemplo de la iglesia universal, que es totalmente terrenal, es una iglesia satánica que roba a la gente de una gran manera, y esto sin duda alguna van a ser condenados. Y por eso digo y cité ese capítulo del apóstol Pedro. Es un ejemplo, ¿no? Entonces ejemplo de ese, pero hay otro más que hay repartido en el mundo. Así que no hay que dejarse engañar por esos seductores que buscan seducir a los corazones ingenuos. Número 5. En el versículo 46, ¿crees que la cena del Señor era algo solemne en una misa como hace la Iglesia Católica, que es la gran ramera, o era una cena normal de alegría, cariño, amor entre hermanos? ¿Crees que en esa cena se comían a Jesús y bebían su sangre, o que era una comida en recordatorio de lo que hizo por sus ovejas? Pues la verdadera cena del Señor se trata de un recordatorio de su muerte. Por eso Jesús repartió el pan, el vino natural, sin alcohol, obviamente, sin alcohol ni químicos, un vino totalmente natural, entre sus apóstoles, y repartió la copa ahí y dijo que se haga la voluntad de su Padre y no la de él, y que cuando ellos hagan cada vez ese tipo de acto de la cena,
pues que sea en su memoria. Y no tiene nada que ver con la cena satánica de la misa de la católica romana, que es la gran ramera. Esa misa que hace la católica romana es totalmente ajeno al verdadero evangelio, del verdadero evangelio, quiero decir. Y además está maldito esa enseñanza que ellos hacen de la católica romana. Es todo lo contrario al verdadero evangelio, y esa es la pura verdad. Por si fuera poco, el Señor Jesús murió una vez, resucitó y no repetidas veces, y solo una vez también por los pecados y no repetidas veces. Está escrito, creo que estaba en Hebreos, y por cierto, cuando un verdadero cristiano hace la cena del Señor, no tiene que participar los pecadores, sino solamente los hermanos en Cristo. Saludos hermanos, gracia y paz. Pues yo también quiero aportar aquí en la escuela bíblica sobre este tema de Hechos capítulo 2, esta primera parte que habla sobre el Espíritu Santo y sobre cómo llegó a los apóstoles y cómo hablaron en diferentes lenguas. Lo primero, quiero felicitar al hermano Tito, al hermano Dairon y al hermano Dani por haber hecho sus magníficos aportes. Estoy de acuerdo 100% con ellos. Y mi audio no será muy largo para no repetir exactamente lo mismo que han dicho ellos, pero pues opino exactamente que el Espíritu Santo llegó en forma de poder, porque es el poder de Dios, y les llenó del Espíritu Santo. Es algo muy diferente a lo que enseñan muchas iglesias pentecostales, diciendo que todo el mundo ya es lleno del Espíritu Santo si hacen pues sus ritos y sus rituales, y eso es prácticamente mentira, ya que primeramente sabemos a través de la Biblia, el libro de los Hechos, que el bautismo en el nombre del Señor Jesús ya te da el Espíritu Santo, pero eso es muy diferente a ser lleno del Espíritu Santo. Para ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Lo primero, obedecer al Señor Jesús y vivir una vida en santidad, vivir una vida íntegra, y pedirle a Dios Padre que te llene del Espíritu Santo. Pero el Padre no te va a llenar de su poder si tu vida, si tu cuerpo, si tus acciones no están representando al Padre ni al Hijo, sino que estás cometiendo pecados pecados continuamente. Entonces solamente el Padre dará la llenura del Espíritu Santo a quien realmente pues viva una vida en santidad y el Padre esté orgulloso de él. Los apóstoles estaban viviendo una vida en santidad y Dios Padre les dio ese poder, su poder, y les llenó del Espíritu Santo, y es con eso, esa llenura, que empezaron a hablar en lenguas. Pero como ya dijeron los demás hermanos, no eran lenguas inventadas en estas iglesias pentecostales donde pues muchos hablan locuras y no hay traductores de esas locuras, y dicen pues que han sido llenos del Espíritu Santo, y sobre todo meten mucho miedo y mucha presión al resto de hermanos, diciéndoles que si ellos no están hablando esas locuras, pues no son cristianos, no son buenos cristianos, Dios no les quiere, etcétera, etcétera, ¿no? Es realmente aberrante todo lo que dicen con ese falso don de lenguas, cuando realmente el don de lenguas eran idiomas humanos, porque el Evangelio se tenía que expandir y existían muchos idiomas en la tierra. Entonces los apóstoles empezaron a predicar en los idiomas de la gente que estaba allí reunida. Pues si uno hablaba en fenicio, pues hablaba en fenicio; si uno hablaba en griego, si otro hablaba en idioma teutón, pues en teutón, y en chino, pues en chino, ¿no? Los idiomas que existiesen en ese momento, para que conociesen las verdades del Evangelio, las cuales ya veremos mañana en el episodio número 2, que es el discurso de Pedro sobre lo que vino a hacer el Señor Jesús, sobre cómo resucitó y por quién murió,
y sobre todo el arrepentimiento de los pecados. Eso es lo que estaban predicando los apóstoles en otros idiomas para que todo el mundo lo conociese. Pero no eran absolutamente las locuras que hablan en las iglesias pentecostales, que ya sabéis cómo son, de Rasa, Gala, Jabalajín, etcétera, etcétera. Eso no es. Eso significa que no están diciendo la verdad, que son iglesias pues de Satanás en la tierra. Y yo exhorto, animo a todos los cristianos que estén hablando esas auténticas locuras y que estén asistiendo a esos cultos de locuras, pues que se vayan de allí y que busquen el verdadero evangelio y que entiendan que el verdadero don de lenguas eran idiomas humanos que Dios le dio a esos apóstoles para hablar en un momento en concreto, para evangelizar el mundo. Así que nada, hermanos, hasta ahí mi aporte. Ya deseoso de mañana de que llegue ese comentario de Hechos capítulo 2, parte final. Y nada, daros las gracias a todos y también animar a todos los que no estén mandando sus audios a que lo hagan en esta escuela bíblica, que para mí, después de todo mi recorrido que he hecho en muchas iglesias, es el mejor lugar donde yo puedo estar aprendiendo realmente la palabra de Dios. Gracias al hermano Dairon por esos aportes en griego, al hermano Dani y sobre todo al hermano Tito. Gracias a todos.